Londres yace envuelta en su bruma habitual, pero a veces, entre el humo de las chimeneas y el murmullo de los trenes, llega algo inesperado, una caja cerrada, una melodía olvidada y una sombra, que aún busca su sitio. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abróchate el abrigo, porque en esta historia el pasado no se ha ido, solo espera a ser oído. Pocas cosas hay más constantes que la lluvia sobre Londres en noviembre y, sin embargo, aquella tarde en Baker Street, la melancolía de la ciudad se infiltraba con una densidad particular en las cortinas y en los huesos. Holmes permanecía sumido en su sillón de terciopelo, envuelto en la niebla azulada de su pipa, sin pronunciar palabra desde hacía más de una hora. Yo, por mi parte, hojeaba sin atención las páginas de un tratado médico que conocía de memoria, más por no alterar el silencio que por interés genuino. La lluvia tamborileaba contra los cristales, y el reloj marcaba las 4 cuando unos pasos apresurados subieron por la escalera. Hubo un breve intercambio con la señora Hudson, y luego, 2 golpes precisos en la puerta anunciaron una visita. Holmes no se movió. «Adelante», dijo simplemente, sin levantar la vista. No podía prever, en ese instante, que la figura que cruzaría el umbral traería consigo el eco de un misterio que nos arrastraría hasta las galerías doradas de Versalles y los rincones más velados del alma humana. El hombre que apareció ante nosotros tenía el porte firme y la expresión vencida de quien ha servido demasiado tiempo a la corona sin obtener respuestas satisfactorias del mundo. Era alto, delgado, de cabellos grises bien peinados y con un bigote que parecía haber conocido épocas más sólidas. Se presentó como Sir Lionel Fox, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. «Señor Holmes», dijo sin rodeos, «temo que mi presencia aquí no será breve ni liviana». Le ofrecimos asiento y aguardamos. Fox se pasó una mano por la frente antes de continuar. «El conde Alistair Greaves ha desaparecido, señor Holmes. Durante una visita diplomática al Palacio de Versalles, hace exactamente 2 noches, se desvaneció sin dejar rastro. Ni Holmes ni yo dijimos palabra. El funcionario prosiguió. La policía francesa lo ha clasificado como una fuga voluntaria, una escapada emocional, dicen. Pero los que conocíamos al conde sabemos que no era hombre dado a gestos dramáticos. Y mucho menos, sin dejar una sola palabra a su secretario ni a su hermana. Su voz se tornó grave. Se ha perdido algo más que un diplomático inglés. Se ha perdido una verdad que nadie parece querer encontrar. Sir Lionel extendió un sobre de cuero negro del que extrajo un pequeño dossier. Holmes lo tomó con la delicadeza que uno reserva para los fragmentos de una historia aún no contada. La desaparición ocurrió en el ala sur del palacio, dijo Fox. Una sección reservada para invitados oficiales. La habitación estaba cerrada por dentro. Los guardias aseguraron no haber visto entrar ni salir a nadie durante la noche. La ventana, alta y sellada, permanecía intacta. Holmes hojeaba los documentos sin levantar la vista. Había fotografías en blanco y negro, una cama sin desorden, una lámpara encendida, una copa con agua a medio consumir. No se forzó la cerradura. No hay indicios de violencia. Ningún testigo afirma haber escuchado un solo sonido anormal. Y sin embargo, el conde ya no estaba allí por la mañana, añadió Fox. Sus ropas seguían dobladas, sus efectos personales intactos, excepto su reloj de bolsillo, que fue hallado roto, junto a la alfombra. La policía gala, explicó, había ofrecido la hipótesis de una huida romántica, apoyándose en el pasado sentimental del conde. Holmes dejó el dossier sobre la mesa, con gesto de leve escepticismo. Yo ya reconocía en su mirada el brillo distante que precedía a una deducción incipiente. Pero fue el último objeto que Fox extrajo de su maletín lo que alteró, si bien apenas perceptiblemente, el gesto de Holmes. Se trataba de una hoja plegada en 4,
escrita con pluma estilográfica en tinta azul. La letra era firme, irregularmente inclinada, con una presión desigual que revelaba, quizás, temblor o prisa. Esta nota fue entregada a mi despacho, explicó Fawkes, el día antes de la desaparición del conde. No lleva firma. Nadie en Versalles reconoce haberla enviado. Holmes la tomó con su pinza de acero inoxidable, observando tanto la textura del papel como el trazo. Luego leyó en voz baja: «Lo que se esconde en la luz de los espejos no siempre se refleja en los ojos». El silencio se instaló entre nosotros. Incluso la lluvia pareció atenuar su ritmo. «¿Y esto no fue entregado al cuerpo policial francés?», preguntó Holmes. «No. El contenido me pareció inquietante. Preferí traerlo directamente a usted». Holmes guardó la nota en el interior de su chaqueta, como quien reconoce un enigma que aún no tiene forma pero sí peso. A partir de entonces, su atención fue absoluta. Holmes se recostó en su sillón con lentitud, los dedos entrelazados bajo el mentón, los ojos clavados en un punto indefinido de la pared. Durante largos minutos no pronunció palabra. Yo me abstuve de interrumpir ese silencio que para él era siempre territorio fértil. Finalmente, alzó la vista. «Hay espejos que no reflejan rostros», murmuró, «sino intenciones». Luego se incorporó con decisión. Su energía, tan repentina como controlada, anunciaba el inicio de una marcha inevitable. «Watson, prepare su maletín. Partimos hacia Francia esta misma noche. Me temo que si esperamos más, lo que quede de la sombra del conde Greaves será solo eso. Una sombra sin cuerpo y sin verdad». Encendió una cerilla con calma, encendió su pipa y dejó que el humo ascendiera en espiral hasta perderse entre las vigas del techo. En ese instante supe, sin necesidad de confirmación, que el caso lo había tocado de un modo más profundo que de costumbre. Tal vez por lo que sugería, o tal vez por lo que ya se negaba a decir. El tren nos llevó hasta Versalles con el sigilo propio de los trayectos que preceden a lo incierto. Era temprano, pero el cielo ya se mostraba bajo, cargado de una niebla lechosa que entorpecía la silueta de los tejados y difuminaba los contornos del palacio, como si los siglos se negaran a revelarse del todo. Holmes, fiel a su costumbre, no había pronunciado más de 5 palabras desde que abandonamos Londres. A cada estación, sus ojos se mantenían clavados en un punto indefinido, aunque no con indiferencia. Era la concentración del cazador antes del primer rastro. Yo, en cambio, no pude evitar sentir un leve estremecimiento al ver por fin las altas verjas de hierro y oro del recinto real. El Palacio de Versalles, incluso bajo un cielo sin azul, impone. Su vastedad no es solo física, sino espiritual. Allí se respira historia como quien respira incienso. El silencio no es vacío, sino cargado. Y mientras cruzábamos los patios empedrados, no pude evitar preguntarme si el conde Alistair Greaves había sentido lo mismo la última vez que pisó esas baldosas. Y si, en el momento de desaparecer, había comprendido algo que nosotros aún no sabíamos. Fuimos recibidos por el comisario Jules Delacroix, un hombre de porte impecable, que compensaba su estatura discreta con una dignidad casi militar. Vestía con una sobriedad sin afectación, y su voz, baja pero firme, revelaba una mente acostumbrada al método. «Monsieur Holmes, Dr. Watson», nos saludó con una inclinación medida. «Lamento que hayan debido viajar hasta aquí por lo que, a nuestro juicio, podría no ser más que una desaparición voluntaria». Holmes respondió con cortesía inglesa, sin ironía. «Lo lamentaremos más si lo es, comisario, pero hasta que se demuestre lo contrario, preferimos mantener la duda viva». Delacroix no replicó de inmediato. Nos condujo a su despacho improvisado dentro del ala administrativa del palacio, donde un par de mapas del recinto y una cronología escrita a mano descansaban sobre la mesa. Durante los primeros minutos, observé que el comisario se cuidaba de no compartir demasiado.
No era hostil, pero sí reservado, como si nuestra presencia supusiera una forma de intromisión diplomática. Holmes, sin embargo, no presionó. Sabía, como yo también sabía, que toda resistencia inicial es solo un envoltorio. Lo esencial siempre se filtra, tarde o temprano. Fue Delacroix mismo quien nos autorizó a recorrer el ala sur, la sección del palacio reservada para dignatarios extranjeros. Lo hicimos sin prisa y en silencio. En aquellos corredores, el tiempo parecía caminar con nosotros. Las paredes doradas, los espejos envejecidos, las lámparas colgantes que apenas susurraban luz, todo hablaba con una voz que no era del presente. Cada sala parecía conservar algo de quienes la habitaron antes. Una risa apagada, un perfume seco, una sospecha olvidada. Aquel ala, aún en uso, no estaba viva. Estaba, más bien, detenida. Pasamos junto a un piano cerrado, cubierto por una tela que el polvo apenas respetaba. Holmes se detuvo un momento. Tocó con un dedo el borde de marfil. No dijo nada, pero sus ojos recorrieron el teclado como si esperasen que algo se activara. Luego prosiguió. Yo sentía que allí dentro el aire tenía espesor. Como si los muros, tras siglos de guardar secretos, no quisieran entregar uno más sin exigir algo a cambio. Fuimos presentados a 3 personas que habían tenido acceso frecuente al conde durante su estancia en Versalles. 3 figuras tan distintas entre sí como los tonos de una misma melodía. Miss Penélope Vane, una institutriz escocesa que servía como acompañante cultural durante la visita, era de modales exactos, mirada clara y una voz que parecía ensayada. Su serenidad resultaba, en apariencia, reconfortante. Pero Holmes me dijo una vez que hay calmas que ocultan pozos. Henri Morel, agregado cultural francés, era un hombre de mediana edad, cabello oscuro salpicado de canas, rostro profundamente melancólico. Su acento al hablar inglés era casi musical, y sus respuestas estaban plagadas de matices. Observador, sí, pero también herido por algo invisible. El tercero, Charles Brimley, secretario personal del conde, se mostraba eficiente y correcto. Vestía sin una arruga, hablaba sin una pausa, pero su eficiencia tenía algo de armadura. Cuando Holmes le preguntó si el conde había dado señales de inquietud antes de desaparecer, Brimley negó con una rapidez que parecía ensayada. Yo no podía evitar preguntarme cuál de ellos, si no los 3, sabía más de lo que decía. El último en ser consultado fue Etienne, un criado anciano que había trabajado durante décadas en el palacio antes de retirarse, y que ahora colaboraba con la delegación británica en funciones de discreta logística. Su rostro era una cartografía de arrugas, y sus manos hablaban incluso cuando él no lo hacía. Cuando Holmes le preguntó si había notado algo inusual la noche de la desaparición, Etienne no respondió de inmediato. Bajó la vista, como si removiera en su memoria algo que prefería no tocar. Señor, hubo un momento, dijo finalmente, en que sentí que alguien cruzaba el corredor, pero no escuché pasos. Solo el cambio en el aire. Y el olor. Era menta, pero amarga. Holmes lo miró con atención, sin interrumpir. Y hubo otra cosa, añadió el anciano casi en un susurro. Me recordó al invierno de 1872, cuando el príncipe de Saxe se encerró 3 días sin permitir que nadie entrara. Aquella vez también hubo silencio. Y después, vergüenza. No explicó más, pero su voz tembló como si el recuerdo tuviera dientes. La habitación del conde permanecía cerrada, intacta desde la noche de la desaparición. Delacroix nos permitió acceder con la condición de no alterar nada. Holmes accedió con una leve inclinación de cabeza, y entramos como si traspasáramos el umbral de un relato aún no contado. La estancia era amplia, pero sin ostentación. La cama hecha, la ropa cuidadosamente doblada sobre una silla. Una copa de cristal reposaba en la mesilla, con el fondo cubierto por un líquido transparente que conservaba aún el aroma tenue de la menta. Sobre la alfombra
Al pie del diván yacía el reloj de bolsillo del conde, abierto y con el cristal estrellado hacia dentro. Holmes se agachó para observarlo, pero no lo tocó. Luego se acercó a la pared contigua a la ventana. Pasó sus dedos por el marco y después se detuvo en una pequeña mancha de humedad en el zócalo inferior. La examinó en silencio. No por la lluvia, murmuró, casi para sí. Aquí no ha llovido dentro, pero alguien ha transpirado miedo. Yo sentí que la habitación entera, con sus muebles quietos, su perfume indefinido, su falta de sonido, era más que una escena. Era una declaración silenciosa, esperando que alguien la descifrara. Y Holmes ya había empezado. A la mañana siguiente, Holmes solicitó examinar de nuevo la habitación del conde, esta vez con atención exclusiva a la estructura arquitectónica. El comisario de la Croix, algo resignado ante la meticulosidad británica, nos concedió libertad de movimiento. Holmes se dirigió directamente a la ventana, como si la hubiese estado rumiando toda la noche. A simple vista, se trataba de una de esas aberturas altas, clásicas del siglo XVII, con marco de roble y pestillo interior. Estaba cerrada desde dentro, con la tranca encajada y sin señales de forzamiento. Lo curioso no era su estado, sino su inutilidad. La caída al exterior era de más de 6 metros, sin repisa ni estructura auxiliar. Holmes observó los goznes, las bisagras, el juego de la madera. Deslizó la uña por la ranura y asintió para sí. Luego, sin mirarme, murmuró: «Esta ventana no fue abierta, pero su cerradura fue revisada recientemente. Desde dentro». Lo dijo no como quien sugiere una hipótesis, sino como quien constata una ausencia. Algo en su voz me indicó que no esperaba encontrar una salida, sino confirmar que no la había. Y eso, como tantas veces, era más revelador que cualquier hallazgo visible. Holmes se detuvo ante el reloj de bolsillo del conde, aún donde lo habíamos hallado el día anterior. Abierto, el cristal hecho añicos, la maquinaria detenida a las 2:13. Lo recogió con cuidado y lo examinó sin tocar sus agujas. Luego me hizo una seña para que observase con atención. «Watson, ¿qué nota aquí?» El cristal se rompió hacia adentro, como si hubiera caído desde la altura de la mesa. Aventuré. Holmes asintió, pero no añadió nada de inmediato. En lugar de ello, se dirigió al diván donde el conde solía sentarse y pidió que le trajeran una lupa más potente. «Observe el pivote de la tapa. ¿Lo ve?» «Sí. Parece haber una grieta minúscula en el muelle». «No una grieta, Watson, una inserción». Con manos firmes, extrajo con su herramienta una diminuta lámina metálica enrollada, oculta en el eje del reloj. El mecanismo estaba programado, como pronto me explicó, para aplicar presión sobre el cristal hasta romperlo, pero no al instante. «Una hora exacta después de haber sido activado», dijo con suavidad. El conde se ausenta. El reloj que ha quedado sobre la mesa estalla. El sonido despierta sospechas. Pero cuando los guardias llegan, ya ha pasado demasiado tiempo. Era brillante, sí, pero también cruelmente elegante. El reloj, ese símbolo de la regularidad y el control, había sido convertido en un cómplice silencioso de la confusión. Mientras Holmes continuaba examinando los objetos de la habitación, sus pasos lo llevaron a una esquina modesta del aposento, junto al aparador de nogal. Allí, agachado como un botánico ante una especie rara, rasgó con la uña la unión entre la pared y el zócalo. «Aquí», dijo con voz baja pero firme. Me incliné a su lado. Sobre el suelo, casi invisibles a simple vista, descansaban unas virutas blancas. No eran de polvo antiguo ni de cal envejecida. Eran partículas frescas, quebradizas, aún sin coloración oscura por el aire húmedo del lugar. «Yeso reciente», explicó Holmes. «Alguien ha manipulado esta sección».
lo justo para simular continuidad. No rompió nada, no forzó la superficie, pero su mirada dejó claro que para él, esa alteración menor tenía un propósito. Los grandes secretos, dijo, no siempre se ocultan detrás de grandes puertas. A veces basta con un dedo de diferencia entre una tabla y otra para indicar que alguien ha querido engañar, pero no ha tenido tiempo de hacerlo bien. Era una señal más, una sombra añadida al rompecabezas. Y en la mente de Holmes ya se perfilaban los ángulos de algo más grande. Fue casi por azar, aunque en Holmes el azar rara vez existe, que levantó uno de los cojines del sillón junto al ventanal. Allí, atrapada entre el terciopelo y la costura, apareció una pluma estilográfica azul oscuro, sin marca visible, con el tapón levemente doblado. No pertenece al conde, afirmó de inmediato. Su caligrafía era inglesa y firme, acostumbrada al plumín grueso. Esto es más ligero, más nervioso. Me pasó la pluma para que la examinara. No tenía tinta visible en la punta, pero el desgaste del agarre mostraba un uso reciente. Holmes olió la superficie. Tintas francesas, dijo. Probablemente J. Herbin, Bleu Nuit. Guardó la pluma en su bolsillo sin más comentario, pero yo supe que aquel objeto, tan minúsculo, tan aparentemente irrelevante, le hablaba ya con un lenguaje propio. Y si bien no lo compartió conmigo en ese momento, su expresión se endureció un poco, como si algo que antes era posible ahora se hubiese tornado inevitable. Mientras Holmes seguía tomando notas mentales, me permití recorrer un pasillo lateral que conectaba con la galería del ala norte. Fue allí, en ese corredor alfombrado, que escuché las voces. No eran gritos, ni susurros, sino esa clase de conversación que nace del desacuerdo reprimido. Me detuve, sin hacer ruido. Te digo que la carta no está donde la dejé, decía una voz masculina, tensa. Y si él la encuentra, estamos perdidos. La respuesta vino de una mujer, más baja, contenida. No debiste escribirla. Te advertí que sería peligroso. Ahora no hay forma de detener lo que ya comenzó. Reconocí las voces con un escalofrío. Henry Morel y Miss Penélope Vane. Hubo un silencio breve, roto solo por un suspiro de frustración. Si Holmes sospecha, comenzó él, pero se interrumpió. Holmes ya sospecha de todos, dijo ella con amargura. Lo que nos queda es no darle razones para elegirnos primero. Sus pasos se alejaron por otro pasillo. Yo quedé inmóvil un momento más, sabiendo que había escuchado algo más importante de lo que aún comprendía. La carta extraviada, mencionada al pasar por Etienne, parecía tener un peso mayor. Y como si se tratara de una partitura oculta, cada frase que acababa de oír comenzaba a encajar con los acordes dispersos del caso. Cuando regresé a la habitación, Holmes me miró de reojo, como si ya supiera que había escuchado más de lo que decía. ¿Algo interesante en los pasillos, Watson? No respondí de inmediato, no por deseo de ocultar, sino porque aún trataba de comprender lo que había oído. Una conversación, sobre una carta perdida. Holmes asintió con calma, como quien confirma una sospecha antigua. Luego, sin mirarme, dijo en voz baja. El reloj, manipulado para engañar al tiempo. El yeso, para fingir continuidad donde hubo ruptura. La pluma, para escribir una verdad que se ha extraviado o que alguien teme encontrar. Se levantó y se acercó a la ventana sellada. Y ahora, una carta que nadie reconoce, pero que todos temen. Todo gira en torno a lo mismo, Watson. Una verdad escrita que, de salir a la luz, trastocaría más que reputaciones. Me quedé en silencio, sabiendo que ya no hablaba solo del conde. Había algo más, un secreto más antiguo, quizás, y Holmes estaba empezando a rozarlo con los dedos de la lógica.
Y aún así, la pregunta que flotaba en el aire no era qué había ocurrido, sino quién deseaba con tanto empeño que nunca lo supiéramos. No fue en un despacho ni en un salón alfombrado donde Henry Morel eligió hablarme, sino en el invernadero lateral del palacio, un lugar húmedo, tibio, perfumado de tierra y musgo. Era temprano, y el sol aún no rompía del todo las nubes bajas de diciembre. Lo encontré de pie junto a una planta de jazmín silvestre, con las manos cruzadas a la espalda, como si aquello que iba a decir no debiera ser oído por las paredes internas del palacio. «Doctor Watson», dijo sin volverse, «me pregunto si ha escuchado alguna vez el aria final de L'Aube perdue». «No la recuerdo», respondí, sin saber a dónde quería llegar. Es la historia de un hombre que canta sabiendo que nadie lo escucha, porque ha perdido la voz, o porque ha perdido al único ser que podía comprenderla. Se volvió hacia mí, con esa expresión deshecha que a veces solo pueden mostrar los hombres que han vivido mucho sin confesar nada. Hace más de 30 años, fui barítono, y durante una temporada en Londres conocí a una mujer, que más tarde se convertiría en la madre del conde Alistair Greaves. No dijo su nombre. No hizo falta. El tono con que pronunció «conocí» bastó para explicar lo esencial. Morel no pretendía conmoverme. Hablaba con la sobriedad de quien relata no lo que desea, sino lo que no pudo evitar. No fue una historia larga, dijo, ni gloriosa. Ella era joven y británica. Yo, extranjero y sin futuro asegurado. Al cabo de 3 meses, me alejaron de ella con la cortesía inflexible de las clases altas. No volví a verla. Se interrumpió. Durante unos segundos, no oímos más que el goteo lento de la condensación cayendo sobre los helechos. Años más tarde, vi una fotografía del conde en un periódico diplomático, y supe, sin margen de duda, que había heredado algo más que la nobleza de apellido. Le pregunté si alguna vez intentó acercarse a él. No. ¿Para qué? No era mío en ningún papel, y tal vez ni en la sangre. Pero cada vez que lo veía, en alguna recepción o artículo, notaba la manera en que inclinaba la cabeza. Eso era mío. Había en su voz una mezcla de ternura y resignación que me hizo bajar la vista. Por un instante, no pensé en conspiraciones ni en crímenes, sino en la cantidad de vínculos verdaderos que se extinguen por culpa del tiempo, del miedo o del apellido equivocado. Al día siguiente, fue Etienne quien pidió hablar con nosotros. Lo hizo en voz baja, como si temiera despertar un recuerdo que aún dormía en los muros. Nos condujo hasta una galería abierta que daba al jardín posterior del palacio, donde los castaños se alzaban en hilera, desnudos y solemnes como centinelas centenarios. «Aquí ocurrió», dijo. Yo era joven entonces. Corría el año 1868. Se me ordenó no hablar, pero después de lo que ha pasado, siento que el silencio ya no sirve a nadie. Nos miró con una gravedad ritual. Un caballero inglés y un noble francés se enfrentaron al amanecer, en secreto, por una mujer. Nadie más lo presenció. Solo yo y el jardinero. Guardó silencio un momento antes de añadir: «Nadie murió aquel día. Pero alguien cayó, y al caer, perdió algo más que el honor». Desde entonces, este jardín no volvió a florecer igual. Pregunté si recordaba los nombres. Solo uno, el francés. Se llamaba Morel. Volví la mirada hacia Holmes, que seguía inmóvil, casi absorto. Pero en sus ojos ya no había desconcierto, sino esa fijación concentrada que precedía a una asociación mental. El duelo, pensé, había sido más que un acto de orgullo. Había dejado una cicatriz profunda, y quizás aún sangrante. Holmes solicitó al secretario personal del conde, Charles Brimley, que le concediera unos minutos a solas. La conversación se llevó a cabo en una de las antecámaras del ala norte, lejos de oídos no deseados.
Yo permanecí cerca, lo bastante para captar la tonalidad de las respuestas, aunque no siempre las palabras exactas. Brimley no era un hombre dado a evasivas. Su dicción era precisa, su compostura impecable. Sin embargo, cuando Holmes mencionó la posibilidad de que el conde hubiera recibido algo inusual en sus últimos días, el secretario se tensó apenas. Recibió un paquete, sí. Llegó sin remitente. Lo hallé sobre su escritorio al amanecer del día anterior a su desaparición. No era más grande que una libreta de notas. ¿Lo abrió usted? Por supuesto que no. Respondió, casi ofendido. Era correspondencia privada. Pero después de eso, noté algo distinto en él. No dormía. Evitaba las conversaciones largas. Algo le inquietaba. Holmes no lo presionó. Solo asintió levemente y agradeció su tiempo. Ya en el pasillo, mientras caminábamos de vuelta hacia la habitación del conde, Holmes musitó. El miedo no siempre nace del exterior, Watson. A veces, una hoja de papel basta para desenterrar 30 años de silencio. Holmes me pidió que examinara los estantes bajos del gabinete del conde, donde se acumulaban libros de viaje, atlas diplomáticos y papeles musicales sin orden visible. La luz de la tarde entraba oblicua, haciendo más densas las sombras entre los tomos. Fue entre dos partituras sin encuadernar donde hallé el sobre. Estaba cubierto por una hoja de papel pautado que lo ocultaba por completo. Lo tomé con delicadeza. No tenía sello ni dirección, pero su interior albergaba una partitura doblada en 3, con el título manuscrito en tinta azul: La disparición del hombre. El trazo era elegante, aunque antiguo, y en la esquina inferior derecha figuraba una sola inicial: A. Me acerqué a Holmes y se la tendí sin hablar. Él la desplegó sobre la mesa. Observó primero las notas, luego el papel, luego el título. Una sombra que desaparece, repitió en voz baja. Parecía menos intrigado por el contenido musical que por la elección del nombre. Le pregunté si conocía la obra. Nunca publicada, posiblemente escrita para alguien o contra alguien. No añadió más, pero ya era evidente que para Holmes aquel hallazgo era algo más que una curiosidad estética. Era una clave. Holmes permaneció largos minutos con la partitura frente a él, los dedos posados sobre el borde como si en cualquier momento fuera a pulsar una nota inexistente. Yo, en silencio, me senté cerca, respetando ese espacio que se abre entre pensamiento y sonido. ¿Cree que el conde la compuso?, pregunté al fin. No, respondió sin dudar. Pero la conocía. Quizá la había oído una vez, y nunca la olvidó. Su mirada no se despegaba del título. La desaparición de la sombra. Qué metáfora tan precisa, ¿no le parece? No habla de un cuerpo, ni de una persona. Habla de una presencia sin sustancia. Algo que existe solo porque otro está bajo la luz. Sus palabras no buscaban explicación inmediata. Eran más bien una meditación en voz alta. La sombra no desaparece por sí sola, Watson. Desaparece cuando la luz cambia. O cuando alguien la empuja hacia el olvido. En su tono había algo más que deducción. Había melancolía. Como si la música de aquella partitura siguiera sonando, muy tenue, en un rincón del palacio. Y Holmes, único entre nosotros, aún pudiera oírla. Fue Holmes quien, al volver por tercera vez a la habitación del conde, se detuvo frente al espejo alto que dominaba la pared opuesta al lecho. No hizo ningún comentario inmediato. Simplemente permaneció allí, con la cabeza ligeramente ladeada, como quien intenta escuchar lo que no suena, o ver lo que no se muestra. Watson, dijo al fin, sin apartar la mirada. ¿Nota algo extraño en este espejo? Me acerqué. El cristal, antiguo, mostraba los bordes algo opacados,
como suele ocurrir con los espejos venecianos tras décadas de humedad. Pero al observar el marco con más atención, noté que el ángulo superior derecho parecía levemente separado de la moldura, como si el encaje no fuera del todo exacto. ¿Una deformación por el tiempo?, aventuré. Holmes negó con la cabeza. El tiempo no deforma con tanta simetría. Este espejo fue retirado y vuelto a colocar, pero no por un artesano cuidadoso, por alguien que necesitaba ocultar más que embellecer. No añadió más, pero sus dedos ya acariciaban el marco de madera como si leyesen un texto oculto en sus líneas. Holmes volvió con herramientas básicas que pidió prestadas al personal de mantenimiento. En menos de 10 minutos, liberó con meticulosa precisión la moldura lateral del espejo. Detrás se reveló un compartimento discreto, apenas más profundo que el grosor de una mano. El polvo cubría la superficie interior con una capa uniforme, grisácea, que a simple vista no había sido alterada en años. «Una cámara oculta», dije con asombro. «¿Un escondite?» «Sin duda, aunque no necesariamente del conde», respondió Holmes. «Esto es más antiguo, quizá incluso anterior a su estancia. El espacio era lo bastante estrecho como para guardar documentos, armas o pequeñas cajas, pero en esta ocasión no hallamos más que telarañas y la huella de un nido de insectos ya deshabitado». Holmes cerró el panel con el mismo cuidado con que lo había abierto. «Interesante por lo que revela, y más aún por lo que no», reflexionó. Le pregunté si creía que alguien había intentado utilizarlo recientemente. No, pero su existencia misma sugiere que esta habitación tiene una historia anterior a la del conde, y las sombras que arrastra, tal vez no todas han desaparecido. Mientras Holmes se agachaba para volver a fijar el marco del espejo, notó algo en el suelo, junto al zócalo, un pequeño hilo blanco, casi imperceptible, que brillaba débilmente bajo la luz de la mañana. Lo recogió entre los dedos. «Seda», dijo. «De buena calidad, cortado, no rasgado». Junto a él, otro hallazgo aún más delicado, un mechón breve de cabello gris, enroscado como si hubiera quedado atrapado en una prenda. «No del conde», murmuró. Su cabello era más oscuro, y no encaja con el tono del mayordomo ni de Brimley. ¿Podría ser de la institutriz? Holmes me miró apenas, y su silencio fue más elocuente que una negación. Guardó los dos fragmentos, el hilo y el cabello, en un sobre de papel encerado y los introdujo en su estuche de cuero. «Las cosas más insignificantes suelen llevar la voz más clara», comentó. «Aunque aún no sabemos qué están tratando de decirnos». Había en su voz una calma tensa, como si aquellas piezas mínimas encajaran en un lugar aún invisible, pero crucial. Y en efecto, algo en ese mechón solitario me produjo una sensación que no supe nombrar, pero que me acompañó todo el día. Fue poco antes del mediodía cuando apareció la condesa viuda de Saint Laurent, escoltada por una joven sobrina que no dijo palabra. Alta, envuelta en un abrigo de paño color humo, la condesa tenía el rostro afilado de quienes han pasado más años observando que participando. Saludó con una inclinación leve y solicitó hablar con Holmes de inmediato. «Lo que voy a decir no lo he dicho a nadie», comenzó, con voz firme, «porque temo que me crean una vieja fantasiosa. Pero lo vi con mis propios ojos». Holmes no la interrumpió. «Anoche, poco después de la medianoche, salí al jardín. No podía dormir. Desde el balcón del ala este, vi una figura masculina cruzando entre los setos, descalza. Caminaba con lentitud, como si no quisiera ser oído. Pero lo reconocí. Era él. El conde». «¿Estaba seguro? ¿Vestía como acostumbraba?», preguntó Holmes. «No, señor Holmes, justamente no. Iba sin sombrero y sin abrigo, pese al frío. Eso fue lo que me pareció extraño».
Le pregunté si gritó, si intentó alcanzarlo. No. Me quedé inmóvil. No sé por qué. Algo en su forma de andar. Me dio miedo. Holmes no respondió, pero su mirada, detenida, parecía medir cada palabra de la condesa no solo por su contenido, sino por el silencio que las precedía. Cuando la condesa se retiró, Holmes y yo permanecimos un momento en el pasillo, sin hablar. Fue él quien rompió el silencio. Hay visiones que surgen no de los ojos, sino de la memoria. ¿Cree que miente? No exactamente. Creo que vio algo, pero no necesariamente lo que cree haber visto. Yo, sin embargo, no podía desprenderme de la imagen que la condesa había descrito. Una figura descalza, sin sombrero, cruzando los jardines húmedos de madrugada. Algo profundamente fuera de lugar, pero también casi ritual, como si se tratara de un eco más que de una aparición. ¿Y si fue una representación deliberada? Pregunté. Holmes se detuvo en seco. Luego, con una calma glacial, murmuró. Eso, Watson, sería más perturbador aún, porque significaría que alguien deseaba ser visto, no como era, sino como un fantasma. Volvimos a la habitación en silencio. El espejo, ya nuevamente en su lugar, no reflejaba nada que no quisiéramos ver. Pero yo, desde ese momento, comencé a preguntarme cuántos reflejos en esta historia eran fieles, y cuántos habían sido cuidadosamente elegidos. Fue un detalle casi invisible el que captó mi atención aquella tarde, mientras Holmes analizaba de nuevo los márgenes de la alfombra. Me detuve junto a la mesilla de noche, donde reposaba un jarrón de porcelana con un pequeño ramo de flores marchitas. Eran lilas, creo, o tal vez alguna variedad local similar, ya decaídas, con los tallos vencidos por el tiempo y el calor del interior. Sin embargo, había una excepción. Una flor, ligeramente más pálida, pero sin mácula ni marchitamiento, permanecía erguida, intacta, como si acabara de ser colocada allí. Me incliné, intrigado. El tacto era distinto. Su textura no cedía como la de las demás. Observé con más atención, y comprendí lo evidente. No era una flor real. Holmes, dije en voz baja, hay una flor aquí que no pertenece al ramo. Él se aproximó con lentitud, sin mostrar sorpresa. Tomó el jarrón entre las manos y, alzando la flor artificial con cuidado, murmuró. Lo que no se marchita, Watson, o es eterno, o ha sido colocado para perdurar. Sus ojos brillaban con esa luz particular que solo he visto en momentos de descubrimiento. Yo aún no comprendía su interés, pero sentí que la historia acababa de girar, sutil, pero irrevocablemente. Holmes examinó la flor como un miniaturista ante una pieza antigua, sin impaciencia, sin desdén. No tardó en descubrir, bajo el cáliz, un pliegue sutil que delataba una cavidad. Hilos de seda encolados, comentó. Muy bien disimulado, pero no por manos profesionales. Fue un trabajo cuidadoso, pero no de artesano. Esto lo hizo alguien que sabía que el mensaje debía sobrevivir. Pero no brillar. Con pinzas, extrajo una pequeña tira de papel enrollada. Desplegó el pergamino con precisión. La caligrafía era densa, angulosa, firmada sin nombre. Leyó en voz alta. La sangre no siempre corre, pero siempre pesa. Se hizo un silencio. Era una frase que podía leerse como advertencia, confesión o amenaza. Una sentencia sin dueño, pero con peso. No es poesía, dijo finalmente Holmes. Es código emocional. Quien escribió esto no deseaba aclarar un hecho, sino evocar una culpa. Le pregunté si creía que el conde había encontrado esa flor antes de desaparecer. No. Pero alguien quería que lo hiciera, o que lo hiciéramos nosotros. Guardó el mensaje en su cartera con un cuidado casi ritual. Yo no pude evitar pensar en las manos que habían ocultado esas palabras.
Manos temblorosas, quizá arrepentidas, quizá crueles. Pero humanas, sin duda. Fue Holmes quien, al levantarse del diván, se detuvo junto a la lámpara de aceite que reposaba sobre la cómoda. La observó como quien contempla una escena ya representada, intuyendo que el acto clave no fue lo que ocurrió, sino lo que ya no puede verse. ¿Nota usted algo, Watson? Me acerqué. El depósito de aceite estaba medio vacío. El tubo de vidrio mostraba una leve película opaca, como hollín, pero no había olor fuerte, ni indicios de combustión reciente. No parece haber sido encendida, observé. Precisamente. Y sin embargo, el aceite está rebajado. Holmes extrajo con delicadeza el quemador y lo inspeccionó. Luego, con ayuda de una tira reactiva que mojó levemente en el residuo, esperó unos segundos. Belladona, dijo finalmente. Diluida. En dosis pequeñas, casi imperceptibles. Lo suficiente para provocar somnolencia, lentitud de reflejos, pero no inconsciencia. Me sentí invadido por un malestar indefinido. La idea de que alguien hubiese dosificado veneno en un objeto tan cotidiano resultaba doblemente inquietante. ¿Y si fue el conde quien lo ingirió por error? Holmes negó con suavidad. No hay error posible cuando la intención está escrita en el método. Alguien deseaba que Greaves no respondiera con claridad, sin dejar de parecer consciente. En su voz, el juicio ya estaba formulado. Faltaban aún los nombres. Pero la culpa, sin rostro, comenzaba a adquirir forma. Fue esa misma tarde que Holmes pidió hablar con Etienne. El anciano mayordomo apareció con paso contenido, el rostro más sombrío que de costumbre. Sabía que algo había cambiado. Etienne, comenzó Holmes, no estamos aquí para atrapar inocentes, pero tampoco para proteger silencios que puedan costar más vidas. Confíe en que la verdad, incluso cuando incomoda, es preferible al rumor. El anciano vaciló. Miró a Holmes, luego a mí, y por último al suelo. Cuando habló, lo hizo con voz queda, pero firme. Vi a Miss Vane entrar en la habitación del conde, señor. La noche de la desaparición. Lo vi con estos ojos. Iba sola. Nadie la detuvo. La revelación cayó con la serenidad de lo irrefutable. Le pregunté por qué no lo había dicho antes. Porque me prometí no delatarla, salvo que el peligro se volviera mayor que la promesa, y ahora algo me dice que lo es. Holmes asintió con gesto breve. ¿La vio salir? No, señor, y eso es lo que más me inquieta. Fue entonces cuando sentí, por primera vez, que las líneas del caso comenzaban a cruzarse no solo en el plano de los hechos, sino en el de las decisiones morales. Etienne no era cómplice, pero su silencio había tenido peso, y ahora ese peso comenzaba a inclinar la balanza. Holmes no habló durante un largo rato. Caminó por el corredor exterior con las manos entrelazadas a la espalda, los pasos medidos como un metrónomo de pensamiento. Yo lo seguía en silencio, sin desear interrumpir un proceso mental que ya conocía bien. Watson, dijo finalmente, sin detenerse. ¿Qué es más culpable? ¿Lo que se hace o lo que se deja hacer? La pregunta no buscaba respuesta inmediata. Era, más bien, el marco ético de una deducción que aún no había terminado de aflorar. Miss Vane entra en la habitación sin ser vista, continuó. Al día siguiente, el conde ha desaparecido. Se encuentra una flor con mensaje oculto. Y un veneno sin llama. Nada la acusa directamente, pero todo la roza. ¿Y si fue ella misma quien dejó la nota? Tal vez. Pero hay algo en esa escritura. No es suya, ni por trazo ni por tono. Guardó silencio. Luego murmuró. La compasión mal dirigida es también una forma de traición. Yo lo miré con cierta inquietud. Por primera vez, noté en Holmes una sombra que no era de duda, sino de decepción, no hacia Penélope,
necesariamente, sino hacia la posibilidad de que la verdad, cuando finalmente se revelara, no trajera justicia, sino más silencio. Aquel mediodía, bajo la bóveda silenciosa del ala sur, Holmes nos reunió a todos. La condesa viuda, Miss Vane, Etienne, el joven jardinero y el secretario Charles Brimley. Me llamó la atención cómo cada rostro, al ingresar, asumía una rigidez ceremonial, como si intuyera que aquel salón sería escenario de algo irrevocable. Holmes, con la serenidad casi cruel que lo caracterizaba en los momentos cruciales, se mantuvo de pie, con las manos entrelazadas tras la espalda. «Señoras y señores», dijo, «esta investigación ha sido una danza de apariencias, pero la verdad no es un disfraz, es estructura». Hizo una pausa breve y añadió, «He reconstruido paso a paso cada acontecimiento de la noche en que el conde desapareció. Cada paso, cada error». Una corriente invisible recorrió la sala. Yo percibí la crispación en los hombros de Miss Vane, el parpadeo nervioso de Brimley, el suspiro casi imperceptible de la condesa. Holmes no los miraba directamente. Prefería contemplar la alfombra, como si el enigma estuviera escrito en su trenzado. Y entonces comenzó a hablar, no para persuadir, sino como quien recita lo inevitable. «Permítanme comenzar», dijo Holmes con calma, por aquello que parecía más evidente, el reloj roto. Todos recordábamos aquel detalle. El conde había sido hallado, o mejor dicho, su reloj, aplastado junto al escritorio, marcando las 11:10. Fue esa hora la que fijó el comienzo de toda conjetura. Pero Holmes, como siempre, desconfiaba de las certezas demasiado convenientes. «Ese reloj no cayó por accidente», explicó. «Fue lanzado deliberadamente. Y no en el momento que indica, se aproximó al escritorio y tomó un objeto envuelto en terciopelo, el mismo reloj, ahora restaurado. Al examinar su resorte principal», continuó, «advertí una presión que no correspondía con una caída natural. Más aún, el mecanismo había sido manipulado para retardar su detención 1 hora exacta». Un murmullo recorrió la sala. La condesa frunció el ceño. Brimley, a mi izquierda, bajó la vista y se alisó nerviosamente la pernera del pantalón. «Alguien quería que creyéramos que el conde cayó a las 11:10», dijo Holmes. «Pero la realidad es otra. A esa hora ya había desaparecido. Y lo más revelador no fue la hora fingida, sino quién sabía cómo hacerla creíble». Holmes giró lentamente la mirada hacia Charles Brimley. No lo señaló, ni lo acusó con palabras aún. Solo permitió que el silencio hiciera su trabajo, como un bisturí invisible. Fue entonces cuando lo noté. El secretario, habitualmente pulcro y contenido, tenía la frente perlada de sudor, y sus manos, apoyadas sobre las rodillas, temblaban levemente. Yo lo había visto antes recitar cifras con voz segura y corregir documentos con firmeza. Ahora, parecía un hombre atrapado por una música que solo él podía oír. Holmes retomó la palabra. «Charles Brimley, usted fue el último en ver al conde con vida. Usted entregó el té. Usted recogió el periódico. Y usted tenía acceso, sin ser observado, al reloj del escritorio». Brimley tragó saliva. «Eso es una suposición, señor Holmes». «¿Lo es?», replicó Holmes sin elevar el tono. «Entonces, ¿cómo explica la fibra de su chaleco hallada junto al vidrio roto, y la mancha de aceite en su manga izquierda, correspondiente al resorte del reloj?» Brimley no respondió, y sin embargo, su silencio habló más que cualquier palabra. «Pero el verdadero crimen», prosiguió Holmes, «no fue la manipulación del reloj, fue lo que sucedió después». Todos conteníamos la respiración. Etienne dejó escapar un susurro involuntario, como si intuyera el horror que estaba por venir. Holmes se acercó al ventanal. La sedación mediante belladona, cuya traza encontramos en la lámpara,
redujo al conde a un estado letárgico. No fue asesinado con violencia, sino sumido en un sopor del que nunca despertó. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó la condesa, con la voz quebrada. Holmes no respondió de inmediato. Solo se giró hacia el joven jardinero. Leon, cuando usted mencionó el estanque de los lirios, habló de un canal de drenaje bajo el seto oriental. Leon asintió, atónito. Ese canal, dijo Holmes, conduce a una cisterna antigua, clausurada desde hace años. Allí fue ocultado el cadáver, envuelto en una capa de jardinero, con el rostro cubierto. Brimley se desplomó en su asiento. No lloró. Tampoco protestó. Cerró los ojos, como si acabara de abandonar una carga demasiado larga. Fue entonces cuando supimos que todo encajaba: la hora falsa, la flor intacta, el veneno sin llama y el rostro desaparecido. Yo no lo maté, murmuró Brimley, sin levantar la vista. Al menos, no con odio. Todos lo miramos en silencio. Mi madre, continuó, fue la esposa legítima del vizconde de Évreux, pero fue repudiada, deshonrada en público, y murió en una aldea donde ni el correo llegaba con regularidad. Él, el conde, era el hijo reconocido. Yo, el oculto, no hablaba con rencor, sino con una melancolía resignada que dolía más. Cuando entré a su servicio, él no lo supo. Me vio como un secretario discreto, fiel, y lo fui, durante años. Hasta que, una tarde, oí cómo se refería a mi madre, una histérica provinciana. Allí, supe que no había redención. Holmes lo observaba con atención, pero sin juicio. Yo sentí un nudo en la garganta. No quería matarlo, repitió Brimley, solo que durmiera lo bastante como para escribir una confesión. Pero su corazón era más débil de lo que imaginé. Silencio. Holmes se inclinó levemente. La justicia no siempre distingue entre error y intención, pero la verdad debe ser pronunciada. Y en ese instante lo supe. El misterio había sido resuelto, pero las heridas que lo alimentaron seguirían latiendo, como ecos atrapados en los muros de Saint-Laurent. El amanecer trajo consigo un viento lento y tibio que agitaba los sauces como si intentaran hablar en murmullos. Caminábamos junto al estanque del ala oriental, donde Holmes se detenía a intervalos regulares, observando el borde con una atención sostenida. De pronto, me fijé en la superficie del agua. Las hojas de nenúfar se mecían de forma desigual, como si flotaran sobre algo que no era del todo líquido. «Watson», dijo Holmes, sin alzar la voz, ¿nota usted ese leve desnivel? No es natural. Con ayuda del jardinero y una larga pértiga de cobre, logramos apartar con cuidado la maraña vegetal. Lo que emergió bajo las hojas fue una visión que permanecerá grabada en mi memoria con un tono sombrío. El cuerpo del conde Alistair Greaves, aún vestido con la túnica de terciopelo azul oscuro que llevaba aquella noche, y con el rostro inalterado por el paso del tiempo, como si el agua hubiese conservado no solo su forma, sino su silencio. Holmes no dijo palabra alguna. Solo bajó la cabeza unos milímetros y luego giró hacia la casa, como si el último velo hubiese caído. Una hora más tarde, Holmes me pidió que lo acompañara al cuarto de calderas, donde antiguamente los sirvientes se encargaban del mantenimiento del sistema hidráulico de la propiedad. El olor a humedad se había apoderado de aquel pasadizo subterráneo, y nuestras pisadas resonaban como ecos de otro tiempo. Estas piedras, Watson, han visto más pasos de los que podríamos imaginar. Siguiendo una lámpara de gas cuidadosamente instalada, Holmes nos condujo por un pasaje estrecho que desembocaba, en una curva casi imperceptible, justo detrás de un enrejado disimulado entre los juncos del jardín. «Observe», dijo, señalando el hueco apenas visible en la pared. Aquí se depositó el cuerpo, enrollado en una manta que, como comprobamos,
no estaba entre los efectos personales del conde. Lo asombroso no era solo la frialdad del plan, sino su conocimiento íntimo de la estructura olvidada de la propiedad. Holmes repasó mentalmente el trayecto completo, desde la lámpara modificada en la habitación, pasando por la dosis de belladona que dejó al conde inconsciente, hasta el momento exacto en que el reloj fue manipulado para generar una coartada. Brimley no improvisó, Watson. Planeó cada segundo como un compositor entrena el silencio entre notas. Volvimos a emerger al jardín. La luz de la tarde se filtraba entre las ramas, como si también buscara comprender el peso de lo descubierto. Y aún quedaban motivos más hondos por revelar. Durante el trayecto de regreso a Londres, ya con el caso formalmente cerrado y Brimley bajo custodia, no pude evitar una reflexión que me acompañó durante todo el viaje. No habíamos desenmascarado a un asesino movido por el oro o el poder, sino a un hombre herido por el abandono. Holmes, como era habitual en él, no mostró señal alguna de satisfacción o alivio. Su mirada reposaba sobre el campo abierto, aunque sospecho que no veía ni los árboles ni los trigales. ¿Cree usted que la sangre puede envenenar incluso la justicia, Holmes? Pregunté, no tanto buscando respuesta como queriendo compartir la inquietud. La sangre, mi querido Watson, solo es el principio del relato. El resto lo dicta la memoria. Brimley había crecido a la sombra de un apellido que nunca pudo llevar, hijo ilegítimo del primer esposo de la madre del conde. Criado sin honra, sin herencia, sin lugar, había encontrado en el crimen no tanto una solución como una restitución simbólica. Lo que más me turbó fue su serenidad. No se mostró desafiante ni arrepentido. Solo cansado. Tal vez la lógica nos llevó a la verdad, pero no bastó para disolver la amargura de lo humano, y es ahí donde el crimen deja de ser un enigma para convertirse en tragedia. 2 días después, Holmes redactó su informe con la concisión habitual, mientras yo organizaba mis notas para un futuro relato que, como tantos otros, quizá nunca llegaría a ver la luz. Watson, me dijo sin apartar la vista del papel. Cuando la justicia es precisa pero no reconfortante, el relato debe ser aún más honesto. No supe si lo decía por mí o por sí mismo. En cualquier caso, asentí. Brimley no ofreció resistencia al ser arrestado. De hecho, él mismo guió a los agentes hacia la cisterna, como si en ese acto encontrara una forma de dignidad final. Lo acompañaba una expresión que no era remordimiento, sino aceptación, la de quien ha cruzado una línea sin retorno y no espera ser comprendido. La prensa apenas mencionó el caso, y el nombre del conde quedó limpio para los archivos, si bien su historia íntima se había disuelto en sombras. En cuanto a la condesa viuda, regresó a Francia sin pronunciar palabras sobre la traición ni el escándalo. El silencio, una vez más, fue el recurso de los que han perdido demasiado. Mientras caminábamos por Baker Street al anochecer, Holmes murmuró: «No hay victoria en la resolución de ciertos crímenes, Watson. Solo la certeza de haber desenredado el nudo, aunque los hilos sigan manchados». Y en ese instante, entendí que no todo final ofrece alivio. Algunos, simplemente, se cierran. El tren partió de la estación con un silbido agudo, como si quisiera romper el velo que aún envolvía la mañana. Holmes y yo ocupábamos nuestro compartimento habitual, sentados frente a frente, separados por un silencio que no era incomodidad, sino respeto por lo indecible. Las brumas del campo se desplazaban lentamente tras el cristal, desdibujando contornos y paisajes con la misma vaguedad que aún envolvía ciertos aspectos del caso recién cerrado. No habíamos intercambiado palabra desde que abandonamos la propiedad de los Greaves, y, sin embargo, su silencio no me parecía distante. Había en su postura, con los dedos cruzados bajo el mentón y los párpados apenas entreabiertos, una concentración más emocional que lógica, cosa rara en él. Yo, por mi parte, repasaba mentalmente las últimas 48 horas
incapaz de encontrar alivio en la resolución. La verdad había sido expuesta, sí, pero no sin dejar cicatrices. Una brizna de luz entró por la ventana al cruzar un claro en la niebla, y vi cómo Holmes fruncía imperceptiblemente el ceño. No fue por molestia, sino por el pensamiento que le sobrevino. Algo seguía girando dentro de su mente, y su silencio me confirmó que no todas las piezas habían encontrado su sitio definitivo. Esa misma tarde, ya instalados de nuevo en Baker Street, Holmes retiró de su abrigo un pequeño envoltorio de tela gris. Lo colocó con suma delicadeza sobre la mesa, lo abrió lentamente y extrajo de su interior la flor artificial que halláramos entre las pertenencias de Brimley. Una rosa de tela, blanca, con bordes de seda azul, aún impecable a pesar del tiempo y del crimen que la rodeaba. No pronunció palabra alguna. Caminó hasta la biblioteca, abrió una caja de marquetería incrustada con nácar, objeto que yo conocía bien, pues contenía recuerdos que Holmes consideraba dignos de su más íntimo archivo, y depositó allí la flor. Luego, sin cerrar la caja del todo, se quedó unos instantes observándola, como si esperara que la flor dijera algo que él ya intuía, pero no quería poner en palabras. No pregunté nada. Aprendí, con los años, que ciertos símbolos tienen un peso más certero que cualquier documento. Aquella flor, sin aroma ni savia, era sin embargo la clave muda de todo el drama. Una belleza artificial sostenida por una mentira ancestral. Holmes cerró la caja suavemente, como se baja un telón que no clausura, sino que invita al recuerdo. «Hay verdades, Watson», dijo Holmes esa noche mientras compartíamos un silencioso brandy frente al fuego, que no buscan salir a la luz, no porque teman el juicio, sino porque saben que, una vez reveladas, ya no podrán cambiar nada. Me sorprendió el tono de su voz. No era melancólico, ni mucho menos sentimental, pero tenía una gravedad que rara vez le oía fuera del terreno puramente deductivo. Me atreví a replicar. ¿Y no es nuestra labor, precisamente, iluminar lo oculto, aunque duela? Holmes sostuvo la copa unos segundos antes de responder. Sí, pero no toda oscuridad encierra un crimen. A veces, Watson, lo que llamamos justicia es apenas una linterna dirigida a un rincón que nadie pidió explorar. Hablaba, sin duda, de Brimley, de sus orígenes velados y del acto final que, aunque calculado, brotaba de una herida más que de una ambición. Me vinieron a la mente sus palabras en la celda. No maté por odio. Lo hice porque nadie recordaba que yo había nacido. Recordé entonces la flor en la caja, su blancura impoluta. Me pregunté cuántas máscaras llevamos sin saberlo, cuántas genealogías inventadas para proteger un apellido, una fortuna, un asiento en el Parlamento o una fotografía enmarcada sobre la repisa. Holmes, ajeno a mis pensamientos pero tal vez no tanto, murmuró. La sangre no siempre mancha, Watson. A veces se diluye en los silencios heredados. Y mientras las brasas crepitaban, entendí que el caso que habíamos cerrado no nos pertenecía del todo. Era una historia que había esperado demasiado para contarse, y que al fin, al ser dicha, no encontró consuelo. Regresábamos del Club Diógenes cuando ocurrió el momento que aún hoy me resulta difícil describir con precisión. Tomamos un tren vespertino que bordeaba los canales del norte, una ruta que Holmes apreciaba por su quietud y la escasa afluencia de viajeros. Nos sentamos como siempre. Él junto a la ventana, yo con un ejemplar del Times que apenas hojeaba. Las sombras de la tarde se alargaban sobre los campos, y un tenue golpeteo del hierro contra el hierro marcaba un ritmo hipnótico. Fue entonces cuando lo vi. Holmes se inclinó apenas hacia el cristal, no para mirar hacia afuera, sino para contemplar su propio reflejo. No había en su rostro expresión alguna, ni satisfacción, ni desdén, ni orgullo. Solo una quietud profunda, como si en lugar de su imagen viera un retrato detenido en el tiempo. Permaneció así largo rato, sin moverse, sin parpadear, como quien escucha una confesión muda. Yo no osé interrumpirlo.
Algo en ese gesto tenía el peso de lo irrepetible. Pensé entonces que Holmes, el gran racionalista, quizá también tenía dentro de sí un rincón en penumbra, un lugar donde las verdades no se ordenan como piezas de ajedrez, sino que flotan, huérfanas, en la niebla del alma. Cuando el tren se detuvo y nos pusimos de pie, no dijo nada. Pero al salir al andén, mientras la niebla londinense nos envolvía una vez más, supe que el caso había dejado en él una huella más profunda de lo que admitiría jamás. Transcurrida apenas una semana desde nuestro regreso a Londres, la rutina de Baker Street comenzaba a restablecerse con su ritmo familiar. Correspondencia matutina, prensa desplegada sobre la mesa, y Holmes inclinado en su butaca como si jamás hubiera abandonado la ciudad. Fue entonces cuando la señora Hudson entró con un paquete cuidadosamente sellado, cuya cubierta revelaba, en tinta francesa y caligrafía inclinada, un remitente que no necesitaba presentación. Comtesse Veuve de Saint-Laurent. Holmes recibió el objeto con una lentitud inusual, como quien teme alterar la fragilidad de algo que aún vibra. No dijo nada al abrirlo ni al leer la breve carta que lo acompañaba. Simplemente asintió, apenas perceptible, y depositó el estuche largo y estrecho sobre la mesa de trabajo. Su expresión no mostraba sorpresa, pero sí una concentración distinta, como si aquel objeto confirmara no una deducción, sino una verdad más íntima. Observé cómo giraba el estuche entre los dedos, con una atención que parecía surgir no del intelecto, sino de un lugar que pocas veces le había visto visitar. Cuando finalmente se dignó a abrir el estuche, un leve mecanismo se activó en su interior, dejando escapar una melodía tenue, como un susurro que se hubiera mantenido retenido durante años. Era La disparición del hombre, aquella pieza incompleta cuya partitura había jugado un papel tan enigmático durante toda la investigación. Holmes cerró los ojos un instante. No con teatralidad, sino con una atención concentrada, como si se obligara a escuchar cada nota en su forma más pura. Yo, que tantas veces le había visto impasible ante gritos, amenazas o llanto, advertí ahora un matiz apenas perceptible en su respiración, una pausa que no era física, sino emocional. No me atreví a interrumpir el momento. Aquella música, más símbolo que sonido, parecía poseer el raro privilegio de colarse entre las grietas de su lógica, recordándole quizá que incluso las sombras, al ser nombradas, pueden encontrar descanso, y que hay melodías que no se olvidan, porque no están hechas para el oído, sino para la memoria. Junto a la música, en el interior forrado de terciopelo, yacía una pequeña nota manuscrita. No estaba firmada, pero su caligrafía coincidía sin duda con la de la condesa, elegante, firme, como alguien que ha aprendido a hablar sin levantar la voz. Gracias por haber devuelto la sombra a su sitio. Nada más. Ningún elogio, ningún detalle. Solo esa línea que parecía contener más verdad que todo el expediente judicial del caso. Holmes la leyó una vez, y luego la dejó sobre la tapa del estuche sin doblarla, como quien sabe que un gesto vale más cuando permanece a la vista. Comprendí, sin necesidad de explicación, que el envío no buscaba aclaraciones ni justicia, sino algo más difícil de obtener, una forma de cerrar el círculo sin romperlo. Agradecer sin pedir perdón. Reconocer sin confesar. Holmes no volvió a mencionar el asunto. Pero esa noche, al pasar por su escritorio, noté que la nota seguía allí, sin moverse, como una sombra que, al fin, había encontrado su lugar. Hay casos que se resuelven en el papel y otros que tan solo se disuelven en el alma. Aquel estuche cerrado no contenía una simple melodía, sino el eco de un pasado que no pidió ser comprendido, solo recordado. Holmes no dijo nada, pero el silencio con que guardó aquella nota fue, en sí mismo, una forma de luto. Porque hay sombras que, aun en su sitio, no dejan de temblar.
¿Crees que Holmes realmente encontró justicia? ¿O solo devolvió una verdad que nadie se atrevía a mirar? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia dejó en ti una huella, un suspiro o una sospecha, regálale un me gusta, compártela con quien aún cree en los viejos misterios, y no olvides suscribirte para seguir viajando a ese lugar donde la lógica y lo oculto caminan de la mano.